buenas tardes. Para mí, pues bueno, es un placer estar en esta nueva edición, que como se ha dicho ya es la sexta de gestión en la oncología de precisión en la Comunidad Valenciana, que además es un encuentro que para mí es un placer porque, como se ha referenciado, se ha convertido en un espacio de referencia en el que muchos profesionales sanitarios de la Comunidad Valenciana durante años, creo que empezamos en el año 2016 con la primera versión, 19, ¿sí? Bueno, pues 19. Pues son muchos años en los que los profesionales ya venimos compartiendo conocimiento, inquietudes, avances en el ámbito de la medicina de precisión en la oncología. Y sin más preámbulo, yo creo que vamos a pasar o dar comienzo a la parte científica del programa. Y para ello pues contamos con la doctora Noelia Tarazón. No sé si podremos conectar. ¿Qué tal? Buenas, sí. ¿Qué tal, Noelia? Encantada, buenas tardes. Iba a darte inicio. Bueno, pues Noelia Tarazona, como sabéis, ella es especialista en oncología médica del Hospital Clínico Universitario de Valencia, y en su ponencia, que nos hablará y abordará el informe sobre oncología de precisión que ha emitido SEOM el año 2025, pues va a abordar aspectos que yo creo que son de gran interés para todos los presentes. Así que, doctora Tarazona, muchísimas gracias por el esfuerzo que haces en acompañarnos esta tarde, así que tienes la palabra. Gracias, Saray. Gracias, doctor Camps, Juan Mariola, por la invitación, y disculpad que no pueda asistir en persona, pero tenía un compromiso previo y no ha podido ser así. Así que nada, un placer estar con vosotros. Como ha dicho Saray, lo primero que vamos a hacer es, yo no me había leído el informe hasta ahora, se publicó en octubre del año pasado por parte de SEOM, y es cómo está posicionada España a nivel de acceso a la medicina de precisión, y en la última diapositiva veremos cómo está posicionada la Comunidad Valenciana con respecto a este informe, que la verdad que nos deja en muy buen lugar después de los cuestionarios enviados. Es un informe de 115 páginas, no vamos a entrar mucho en detalle porque media hora no da para ello, y sí que Sara y yo creemos que es importante que podamos conocer todos los datos de este informe y que podamos dejar unos minutos bastantes para poder hacer preguntas y poder comentar entre todos para posibles mejoras. Esta es la primera diapositiva, ¿no? Podéis ver el mapa que nos presenta el informe, ¿no? Realizado de forma anual, o es lo que pretende, ¿no? Desde SEOM, que cada año este informe sea de nuevo actualizado para esas posibles áreas de mejora, identificarlas este primer informe, tener unos indicadores de mejora que cada año podamos ver en cada comunidad si los hemos alcanzado o no. Entonces, este es un informe realizado por el Observatorio de Medicina de Precisión de SEOM, y bueno, pues que pone en valor, ¿no?, el panorama actual de la medicina de precisión en España, el acceso. El informe combina dos fuentes para que tengamos todos claro cómo se ha realizado. Por un lado, una encuesta nacional a servicios de oncología médico. Se enviaron a 140 centros, como podéis ver, 82 participaron, lo que supone una tasa, ¿no?, de colaboración de un 59%. Y por otro lado, un análisis de las estrategias autonómicas. En la encuesta lo que llama también la atención, ¿no?, es la representación de hospitales de distinto tamaño. Reflejan que 31 hospitales son de 200 a 500 camas, 40 de 501 a 1000 camas y 11 de más de 1000 camas. A mí esto me llama la atención, ¿no?, que solo 11 hospitales con más de 1000 camas hayan completado, por ejemplo, este cuestionario. Pero lo que hemos dicho, lo importante aquí no es el número de respuestas, sino que el informe permite identificar patrones, como vamos a ver, qué depende del tamaño del hospital, qué depende de la organización autonómica y qué barreras son comunes en todo el sistema. Es lo que intenta contestar. Entonces, SEOM elabora, ¿no? Hay cinco hallazgos, y este es el primero. El primer mensaje es equilibrado. Lo que nos transmiten es que no estamos ante un informe pesimista, sino que la buena noticia
es que la oncología de precisión ya está ampliamente incorporada a la práctica clínica en muchos centros. Es lo que se extrae de este informe. El acceso a NGS según recomendaciones, como podéis ver aquí, de indicadores de avance, recomendaciones de ESMO, está disponible en el 83% de los centros participantes. Casi la mitad declara tener las pruebas genéticas y genómicas del catálogo común totalmente implementadas. Y un dato también importante es este 87% de los centros dicen que los resultados están integrados en la historia clínica electrónica. Quizás la alerta más importante es que esta implementación se ha visto que no es homogénea, que el acceso depende del tamaño del hospital, algo que probablemente luego podemos comentar y que pues, es algo que no nos sorprende, de la localización geográfica y de la madurez organizativa de cada comunidad o de cada red. En el segundo hallazgo, en esta diapositiva, yo creo que es una de las más importantes, y es que cuando miramos los hospitales de menor tamaño, entre 200 y 500 camas, vemos que la brecha no es solo tecnológica, es también de circuito, soporte experto, como ha comentado también Mariola, ¿no? El acceso a profesionales, ¿no? que sean expertos en temas de medicina de precisión, y la interpretación molecular. Vemos que en el conjunto de hospitales lo que se ha visto es que el acceso a NGS según ESMO era alta, del 83%, pero baja un 68% en hospitales de menor tamaño. Las pruebas genómicas totalmente implementadas es de un 48% globalmente, pero de un 26% en estos centros, como hemos comentado, más pequeño. Y el contraste es aún más claro cuando tenemos en cuenta los comités multidisciplinares. 48% de los hospitales, como podemos ver en el gráfico, dice tener un comité multidisciplinar propio, pero en los hospitales de menor tamaño esto se reduce a un 16%. En definitiva, el objetivo de una red es es que el código postal no determine la oportunidad molecular del paciente, y creo que en esto estamos todos de acuerdo, y esto nos lleva a una idea que creo que tenemos que sacar de la reunión de hoy, es que en oncología de precisión no basta solo con hacer el test. En esta otra diapositiva vemos el tercer hallazgo que identifican desde SEOM, y representa quizás realmente el valor. Secuenciar no equivale automáticamente a mejorar el manejo clínico. El valor aparece cuando el resultado molecular cambia una decisión, es decir, un tratamiento dirigido, una inmunoterapia, una estrategia de seguimiento, una derivación a ensayo clínico o una evaluación de cáncer hereditario. El circuito completo empieza antes de la prueba, empieza, como podemos ver y sabemos, con el paciente, la muestra y la indicación. Después viene la solicitud estandarizada, el nodo laboratorio, el informe molecular, la interpretación del comité, si procede, la decisión terapéutica y finalmente, algo que a veces olvidamos, el registro, registrar el resultado clínico. Y dentro de este circuito lo que hemos comentado, una pieza clave sin duda es la implementación del comité multidisciplinar, el comité molecular de tumores. Esto abre paso al cuarto hallazgo identificado por SEOM, y es que los comités moleculares son la estructura que conecta el dato molecular con la decisión clínica. El informe, como ya hemos visto, reporta que el 48% de los hospitales disponen de un comité molecular propio, un 19% accede a un comité regional y un 33% no tiene comité. En hospitales de menor tamaño la situación podemos ver que cambia claramente. Solo el 16% tienen un comité propio, el 39% accede a un comité regional y el 45% de estos hospitales no tiene acceso a un comité molecular. Entonces, yo creo que esto nos lleva a pensar a que el mensaje clave no es que cada hospital deba tener necesariamente su propio comité molecular, pero sí tenemos que asegurar la equidad a todos los centros y a todos los pacientes. Como hemos comentado inicialmente, el comité no es solo oncología, tiene que integrar anatomía patológica, biología molecular, farmacia, genética, bioinformática y otros perfiles según el caso.
y la interpretación molecular no puede depender del voluntarismo individual, ¿no? Que yo creo que muchas veces esto es lo que está ocurriendo en muchos centros. Y lo más importante, ¿no? Para que estos circuitos funcionen, ya lo hemos dicho, lo ha comentado Mariola, hacen falta recursos y aquí el informe de SEOM es muy claro. Este es probablemente uno de los puntos de vista más importantes, es el tema de la gestión. La primera barrera identificada por el informe de SEOM por parte de los hospitales es la insuficiencia de recursos humanos especializados, aparece en un 79%. Después vienen las, como podéis ver, barreras económicas con un 66%, falta de tecnología, complejidad del procedimiento y la falta de formación. Aquí cuando hablamos lo que hemos comentado de recursos humanos, no solo estamos hablando de oncólogos y patólogos, sino que nos hace falta un comité multidisciplinar del que ya hemos comentado. En financiación, el informe muestra que el 74% de los hospitales financia las pruebas con presupuesto hospitalario, con su propio presupuesto hospitalario, y el 57% cuenta con financiación finalista autonómica. Esto refleja, como podemos ver, compromiso, pero también variabilidad. Y bueno, yo creo que muy importante, ¿no? Cuando una innovación deja de ser excepcional y se convierte en cartera asistencial, necesita estructura y no puede sostenerse indefinidamente con proyectos, voluntarismo y financiación puntual. Ya el último hallazgo que identifica SEOM es que, y es un modo, ¿no? de mirar hacia adelante, ¿no? con este primer informe, es que algunas tecnologías ya están muy consolidadas, como podéis ver en la diapositiva, el tema de la inmunistoquímica, PCR, NGS en tejido, sobre todo en tumores prevalentes. Hay otras que están en expansión, como NGS, en ctDNA, biopsia líquida, que comentaremos a lo largo de la jornada, paneles más amplios y circuitos regionales más complejos, y lo que viene, ¿no? Próximamente, pues RNA-seq, whole exome sequencing, whole genome, enfermedad mínima residual. Y yo creo que podemos ver a lo largo del informe y que conecta muy bien con lo que es la jornada que tenemos prevista para hoy y que vamos a hablar, que es el tema, ¿no? de mutaciones en SR1, PI3K, HER2, BRCA, etcétera. Y bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos aquí para mejorar, ¿no? Que la presión sobre el sistema diagnóstico no va a disminuir y que entre todos tenemos que encontrar la manera de hacerlo factible, y yo creo que lo más importante que nos tenemos que quedar esta jornada y que nos vayamos de aquí, hacerlo equitativo para todos los centros, y es labor de nosotros, de cada uno de nosotros, sea en el centro en el que estamos, si es en centros mayores, ayudar al resto de nuestros compañeros a que esto sea posible. Para finalizar, el informe de SEOM planea un decálogo de recomendaciones. No voy a entrar a leer punto a punto, pero sí que quiero dejar 5 recomendaciones quizá más importantes que he extraído del informe. La primera decisión es red y gobernanza. Necesitamos nodos definidos, circuitos homogéneos y responsabilidades claras. La segunda es tecnología y cartera, como podéis ver. ¿Cómo incorporamos la NGS, biopsia líquida, nuevas tecnologías y como pueden ser whole exome sequencing, whole genome, RNA-seq de forma progresiva y, lo que hemos dicho, equitativa? La tercera es el comité multidisciplinar de tumores y decisión clínica. ¿Cómo garantizamos que todos los pacientes que lo necesitan tengan acceso y sea interpretada por gente experta en el tema y que la toma de decisiones sea lo mejor posible para nuestros pacientes? La cuarta, como podéis ver, es datos y evaluación, plataformas digitales, que ya también lo hemos comentado, indicadores, resultados en salud y trazabilidad. Y la quinta es personas y financiación. Tener o incorporar perfiles especializados, tiempo protegido y presupuesto finalista, ¿no? Lo que he comentado, no podemos en algunos casos estar siempre abusando de financiación propia. Y quizás para mí el decálogo funciona como una lista de comprobación para saber si una estrategia autonómica está madura y también para ayudarnos a avanzar el próximo año en la nueva evaluación, ¿no? Y esta sí que es la última diapositiva, que es cómo está posicionada la Comunidad Valenciana dentro de este informe a nivel nacional. Y como podéis ver, SEOM considera que la Comunidad Valenciana
está consolidada y es importante que lo reconozcamos. Partimos de una situación avanzada con una estructura territorial organizada y sectorizada. Y podemos ver que el modelo valenciano, como ellos comentan, cuentan con 6 nodos bien consolidados. Y por tanto, ¿no? Yo creo que la pregunta que nos deberíamos hacer en la comunidad ya no es simplemente si tenemos nodos, la pregunta es qué valor generan esos nodos, para qué pacientes y con qué resultados. Yo creo que esto es lo que tenemos que intentar contestar hoy. Y yo creo que también esta diapositiva sirve de puente para las mesas que van a ir a continuación, donde vamos a discutir precisamente, ¿no?, la experiencia actual del modelo de nodos de NGS de la Comunidad Valenciana. Esto es lo que os quería comentar, que es lo que dice el informe de SEON con respecto al acceso a medicina de precisión y cómo está situada la Comunidad Valenciana, que por lo que hemos visto y después de la encuesta de los diversos hospitales, pues estamos en una posición que yo creo que es privilegiada con respecto a otras comunidades, pero tenemos que seguir manteniéndola y ver cómo podemos mejorarla para la próxima evaluación. Estas son algunas preguntas que dejo abierta y que ya Saray también entre todos podemos comentar. Yo creo que es importante que todos hagáis preguntas, que contéis vuestra experiencia y que yo creo que veamos cómo podemos mejorar el acceso a la medicina de precisión de todos nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Tarazona. Me ha gustado mucho la síntesis que has realizado sobre el informe, porque es verdad que es un informe con mucha información. Es un informe, la realidad es que es valioso porque es la primera vez que tenemos una fotografía, ¿no?, del panorama de la oncología de precisión en España, pero yo creo que es un informe que genera también un poco de controversia. A la Comunidad Valenciana nos deja en muy buena posición, la verdad es que no lo estamos haciendo mal, ¿no? Se ha creado una oficina, como se ha comentado, que está siendo muy resolutiva. Hemos conseguido también generar una red de nodos. Hemos hecho aterrizar esa cartera común del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, podemos decir que en la Comunidad Valenciana nuestros pacientes con cáncer tienen secuenciación masiva, tienen biopsia líquida, tienen firmas genómicas y en ese sentido, pues bueno, yo creo que los valencianos podemos sacar pecho. Pero mi pregunta, doctora Tarazona, ¿crees que este informe refleja verdaderamente una fotografía del panorama nacional o consideras que quizás refleja más los resultados de aquellos hospitales que han estado un poco más implicados estos años en la oncología de precisión? Porque tal como mostrabas en tu primera diapositiva, vemos que se mandaron encuestas a casi 180 hospitales y la tasa de participación fue inferior al 60%, ¿no? ¿Realmente esto refleja la realidad española en la que se recoge en el informe? Gracias, Sara. A ver, a mí me hace pensar, en un primer momento hubiera pensado que no, ¿no? O sea, y yo creo que si hay facultativos, biólogos o personal dedicado de hospitales, quizás a mí me interesa porque los centros grandes tenemos acceso a la medicina de precisión. Esto no me preocupa, pero con respecto a esto, Saray, si uno luego revisa bien el informe, ve que solo 11 de los hospitales, digamos, considerados grandes son de los que contestan la encuesta, es decir, el resto de, digamos, de hospitales que han contestado la encuesta son hospitales más pequeños. Entonces también eso me llama la atención. Pero efectivamente sí que me hace pensar, no lo sé, si hay gente de hospitales más pequeños, sí que me gustaría ver cómo ellos ven cuál es la facilidad de acceso a un comité molecular, el envío de una muestra, el tener resultados, el interpretar los resultados, porque es cierto que yo creo, y lo hemos hablado antes, Saray, que es verdad que cada hospital grande tenemos nuestros comités moleculares, pero yo quizás echo de menos, y a lo mejor lo podíamos plantear, lo hemos estado hablando en Cataluña, tienen comités virtuales de diversos hospitales y yo creo que, no sé, me parece una buena iniciativa también para nuestra comunidad el también hacer partícipe a hospitales más pequeños que tengan la posibilidad de formar parte de estos comités, que vean
cómo se manejan, que puedan interpretar y educar también a esos hospitales en los que no tienen esas oportunidades, educar en los resultados. Yo creo que también es labor nuestra poder enseñar al resto de compañeros que no tienen esas posibilidades el cómo se interpreta estos resultados. Entonces, a mí me gustaría también saber la opinión de los que están asistiendo y que nos digan de hospitales más pequeños cuál es su impresión, ¿no? de acceso a medicina de precisión, porque los hospitales grandes lo tenemos y a veces enviamos los informes, pero yo creo que nos ayudaría a ver un área de mejora. Bueno, la doctora Tarazona ha lanzado una pregunta que es que qué perspectiva, ¿no?, tenemos y qué experiencia estamos teniendo en los hospitales más pequeños. También si alguien desea realizar alguna pregunta, por favor que levante la mano y al final. Ah, ¿no? Bueno, pues sigo aprovechando mi papel de moderadora y voy a realizar algunas, te voy a trasladar alguna consulta más, Noelia, totalmente de acuerdo. Yo creo que el comité es fundamental y tenemos que pensar de forma reflexiva cómo lo estructuramos en la Comunidad Valenciana. Pero bueno, al final este informe de lo que está hablando es del acceso, ¿no? El acceso a la medicina de precisión. Pero se trata de un acceso realmente efectivo. ¿Y por qué te pregunto esto, no? Yo creo que el informe no refleja bien el significado de estos dos conceptos, ¿no? Tener acceso a tener un acceso efectivo. No es lo mismo tener los biomarcadores en cartera que tener los biomarcadores en el catálogo de cada hospital. Y la realidad es que cuando hablamos de la frase tener acceso, yo creo que esto diferencia bastante a los hospitales, porque puede ser un acceso restringido o limitado por ensayos clínicos, puede ser un acceso ciertamente externalizado o podría incluso ser un acceso, en el mejor de los casos, rutinario y diario, ¿no? Por tanto, ¿crees que cuando el informe está hablando de tener acceso, lo utiliza en el sentido de una utilización o una disponibilidad efectiva por parte de estos hospitales? Claro, Sara, esto no te sé contestar realmente con objetividad, pero claro, me lleva a pensar para mí el tener acceso con sentido, que esto se traduzca en algo, porque al final el tener una determinación o no, el tener una mutación o no, que haga una NGS, esto es porque esto me va a permitir tomar una decisión terapéutica. Y para mí entonces este tipo de estrategia supone que muchas veces los pacientes puedan ser incluidos dentro de ensayos clínicos. De hecho, no lo vamos a debatir aquí, pero hay multitud de papers en las que los pacientes que se guían por alteraciones moleculares y se incluyen dentro de ensayos clínicos tienen una mejor supervivencia libre de progresión porque son pacientes con enfermedad avanzada, es decir, los artículos están ahí. La pregunta aquí es eso, o sea, se tiene acceso y luego qué se hace con esta información, ¿no? Es efectiva en el sentido de estos pacientes reciben tratamientos dirigidos, tienen posibilidades de incluirse dentro de ensayos clínicos. Esto es algo que realmente no queda reflejado y yo, a ver, por nuestra experiencia sí que nos remiten compañeros de otros centros pacientes directamente para ensayos clínicos, pero no sé cuán es que sobre todo lo que hablamos de centros más pequeños, enviar un paciente para secuenciación se le da un informe y pues realmente son capaces de poder identificar que estos pacientes son incluibles dentro de un ensayo clínico si no forman parte de un comité multidisciplinar, ¿no? Pues quizás hace falta pues lo que tú has dicho, ¿no? Este acceso existe, parece que todo el mundo, y yo creo que eso es una realidad, ¿no? Los hospitales de la Comunidad Valenciana pueden derivar pacientes para realizar una NGS, pero luego qué se hace con esos resultados, ¿no? ¿Cuál es la toma de decisión? Porque sí, hemos visto que la mayoría lo tenemos incorporado dentro de la historia clínica y eso queda muy bonito, pero esto se tiene que traducir en algo para el paciente, ¿no? Tendría que tener un impacto clínico, que al final es lo que queremos. Claro, yo estoy contigo. Creo que debemos de hacer un seguimiento, ¿no?, acerca de toda esta actividad que se desarrolla de medicina de precisión. Bueno, no me puedo ir sin hacerte una pregunta también para mí muy importante, que creo que la doctora Penades la ha comentado. Ah, hay otra. Bueno, tenemos de Carolina una pregunta. Carolina, ¿cuál Sí, quieres? gracias. Seré breve, Noelia. Gracias por el resumen. No sé si la encuesta lo recoge, pero diferencias entre hospitales públicos, privados y número de hospitales acreditados de alguna manera para realizar estos paneles, porque este año sí lo ha recogido esta información, al menos el tema de la acreditación, pero no sé si en estos años anteriores lo venía recogiendo.
No, vale. No me No, no me informé. consta, pero lo Pero, podría... perdón. Sí, Esta respuesta te la podemos dar el día 17, En el Congreso, Vale. porque hacemos una reunión sobre criterios de calidad, donde uno de los ponentes va a decir cuántos servicios y unidades están acreditadas. sí. Vale. Y es más, creo que en Congreso SEOM se lanzará el segundo informe donde se recogen más aspectos, Carolina, con lo El que 17, ya tenemos el de la Salud Comunidad Valenciana, Pública, sin duda. por la tarde. Sí, eso es. Retomamos un momento la pregunta que quería realizarte sobre personal, que me parece tremendamente importante. Yo creo que has mencionado como la primera limitación o barrera, contestado casi en el 72% de los casos, son los recursos humanos, pero recursos humanos especializados, ¿no? Estamos hablando de perfiles que hasta ahora no existen, ¿no? Como biólogos moleculares, genetistas, biotecnólogos, bioinformáticos. Entonces, claro, mi pregunta, doctora Tarazona, es si tuviéramos una financiación ilimitada para poder hacer estudios de NGS a todos los pacientes con cáncer, ¿cree de verdad que podríamos asumir a día de hoy esta carga asistencial con los recursos existentes? O dicho de otra forma, ¿cree que podremos alcanzar la equidad en la oncología de precisión si no resolvemos primero el capítulo de recursos humanos especializados? Claro, Sara, y ese es un problema, yo creo que, y es esto, ¿no? No es solo de nuestra comunidad, es trasladable a todas las comunidades y aquí la verdad que yo siempre lo digo, no se trata de buscar culpables porque por supuesto yo creo que todos queremos lo mejor porque en algún momento todos vamos a ser pacientes o hemos tenido un familiar que es paciente, al final queremos lo mejor, ¿no? Para todos. El problema, lo que dices, yo creo que se necesita personal y especializado, ya no solo facultativos clínicos, y yo soy oncóloga, yo creo que se necesita gente experta. Necesitamos tener una alteración y saber eso qué significa, porque no solo vale tener una mutación o no, muchas veces una mutación no está, digamos, la proteína no está activa y tú la vía, o sea, me refiero, hay una serie de cosas que tenemos que tener expertos en la materia para poder saber interpretar, ¿no? Este tipo de mutaciones, clonalidad, subclonalidad y demás, que yo creo que muchas veces como clínicos no tenemos la capacidad y asumimos a veces responsabilidades. No es que no nos toquen, que yo creo que a lo mejor va en detrimento para los pacientes. Entonces es muy importante, lo primero, contar con personal para... Lo primero para mí, poder interpretar bien los resultados y poder ofrecer las mejores estrategias a los pacientes. Y segundo, como dice Sally, porque esto es inasumible, o sea, por parte de un hospital en el que no tiene recursos. Está claro que nosotros lo hacemos, pero estos centros más pequeños que necesitan que nosotros también un poco dirijamos, ¿no? Su toma de decisiones con el personal que hay hoy en día, pues es muy difícil porque al final la sobrecarga que hay para interpretar, para realizar todo este tema de muestras, Carolina además que está ahí lo sabe muchas veces, el recibir tantas muestras, ¿no? El tema de la secuenciación, procesar, el análisis y demás, pues hace que muchas veces te retrases en dar los resultados y esto muchas veces depende de la situación del paciente. Pues un clínico tiene que tomar decisiones lo antes posible y sin resultado pues no las puede tomar. Entonces es una necesidad, lo ha recogido el informe, no solo de nuestra comunidad, de todos, y bueno, pues sería ideal el poder crear esas figuras que se pudieran incorporar directamente en los hospitales sin tantas trabas, ¿no? Cuando no son clínicos, porque yo creo que la medicina de precisión es una realidad y si nos la creemos no puede estar solo formada por clínicos, sino por otras especialidades, como ya lo hemos nombrado, genetistas, biólogos, bioinformáticos que te interpreten los resultados y lo tenemos que asumir. Totalmente de acuerdo, doctora Sí, Tarazona. quería intervenir porque este es un tema muy importante. Ya la directora general nos ha comentado cómo en la Comunidad Valenciana se están reconociendo figuras nuevas, ¿no? Esto es un proceso cultural. Esto hace 10 años, esto era impensable. De hecho, hay una comunidad, creo que es una, que con los fondos que ofreció el ministerio y tal, lo dedicó a recursos humanos, con contratos temporales que, claro, se les ha acabado los recursos humanos y se han quedado sin recursos y sin equipamientos, ¿no? Claro. Yo creo que hay que hacer las cosas desde los cimientos y que desde la propia organización de los gestores, que son los que tienen que implementar los recursos, esto se va a ir haciendo
progresivamente. Luego había un comentario que has hecho de los comités moleculares centrales. Sí, es una enorme herramienta muy interesante. En la comunidad anciana lo estamos pensando, pero sobre todo a nivel docente, más que a nivel práctico de resolver casos, ¿no? Sino a nivel docente, que sirvan como una puesta a punto de todos los trabajadores del Servicio Valenciano de Salud. Es costoso por las dificultades informáticas al respecto. Saray, tendrás que ir acabando. Sí. Vamos a cerrar ya la mesa para dar paso a la segunda mesa, así que no hay ninguna otra pregunta por parte del público. Pues bueno, doctora Tarazona, muchas gracias por su participación, ha sido un placer. Bueno, seguimos viéndola en la siguiente mesa, ¿no? Venga, buenas tardes, gracias. Ahora.